Tenemos en esta situación un circuito eléctrico con 3 resistencias y se puede observar claramente que tenemos la resistencia 1, a continuación la resistencia 2 y a continuación la resistencia 3. O sea que la corriente eléctrica para circular, para fluir, tiene un solo camino para recorrer de un extremo, desde el punto A hasta el punto B, tiene un solo camino, o sea que tiene que pasar por las 3 resistencias, por lo cual nos brinda la información, se nos brinda la información de que las resistencias están en serie. Nos dan los datos de la resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, 15 ohmios, 30 ohmios y 5 ohmios. Y nos dan la intensidad de corriente eléctrica, 3 amperios. El amperímetro es el que proporciona el valor de la intensidad de corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que en clase nosotros trabajamos con un amperímetro así, tipo rectangular, mirándolo de color amarillo? Fue el que utilizamos como amperímetro. Y el de color negro utilizamos como voltímetro. Acá los voltímetros están en paralelo, en este tipo de conexión donde está positivo con positivo y negativo con negativo, quedan en paralelo. Acá lo mismo, positivo positivo, negativo negativo. Entonces tenemos que tener bien claro que el amperímetro está en las resistencias y el amperímetro está a continuación de la resistencia. Entonces están todos en paralelo, en serie. Las resistencias y el amperímetro están en serie porque están cada elemento a continuación del otro. Acá están en paralelo porque no están a continuación del otro. Están colocados con los polos correspondientes, positivo, negativo. Acá este es el positivo del voltímetro y negativo de voltímetro. Entonces acá positivo va positivo del voltímetro, negativo va negativo del voltímetro, positivo va con positivo del voltímetro y negativo va con negativo de voltímetro. Por eso están en paralelo, porque se respetan los signos, se conectan en los mismos terminales, positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Qué es lo que nos plantean como incógnita? Como incógnita se nos plantea determinar el voltaje, la energía eléctrica por unidad de coulombio, que lo expresamos como voltaje, energía en joule, coulombio es unidad de carga. Entonces el objetivo es determinar el voltaje que posee la fuente de energía, por lo cual nosotros en estos casos vamos a la ley de Ohm. ¿Qué es lo que establece la ley de Ohm? Que se escribe OHM. La ley de Ohm establece que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, para la resistencia 1, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos voltaje 1 igual a intensidad 1 por resistencia 1. Entonces, voltaje 1, o el voltímetro va a dar una lectura de que va a ser igual al producto de la intensidad 1, que es 3 amperios, por la resistencia 1, que son 15 ohmios. Entonces el voltaje 1 nos da 45 voltios. Después tenemos voltaje en la resistencia 2. Vamos a la ley de Ohm. ¿Cuál es la ecuación de la ley de Ohm? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces la intensidad es la misma para todas las resistencias porque están en serie.
Entonces nos queda que el voltaje 2 es 3 amperes, que es la intensidad de corriente eléctrica, por 30 ohmios. 30 ohmios. Entonces acá nos da que el voltaje 2 es igual a 90 voltios. Después tenemos intensidad, resistencia 3. Y la ley de Ohm establece que voltaje en la 3 es igual a intensidad en la resistencia 3 por la resistencia 3. Entonces voltaje en la resistencia 3 es la intensidad, que sigue siendo la misma, 3 amperios, por la resistencia, que son 5 ohmios. Entonces el voltaje en la resistencia 3 es 15 voltios. Entonces de acá tenemos el voltaje en la resistencia 3 después tenemos el voltaje en la resistencia 2 voltaje en la resistencia 2 y después ya tenemos acá voltaje en la resistencia 1. Acá es voltaje 1. Entonces, ¿cómo se obtiene el voltaje de la fuente? Se suman todos estos voltajes, o sea que voltaje voltaje de la fuente, le ponemos una F, voltaje de la fuente de energía es igual al voltaje de la resistencia 1 más la caída de voltaje en la resistencia 2 más la caída de voltaje en la resistencia 3. Recordemos que la fuente nos aumenta el voltaje y la resistencia produce una caída de voltaje. Luego, la energía que suministra la fuente es igual a la suma de las energías que se disipan en calor en las resistencias. Entonces el voltaje de la fuente es igual a 45 voltios más 90 voltios más 15 voltios. O sea que esto nos da 90 más 45, 135 voltios, 150 voltios. Este es el voltaje de la fuente, 150 voltios. Lo coloco acá. Acá nos queda voltaje igual, o sea, la respuesta del ejercicio es 150 voltios. Y esos 150 voltios provienen de la suma de la caída de voltaje en cada resistencia. Se le llama caída de voltaje porque la energía eléctrica se transforma y se disipa, en forma de calor al medio ambiente, como la resistencia de una estufa en invierno